que es este, de ecología de poblaciones. Dos temas vamos a ver. La ecología de poblaciones, que son interacciones, principales interacciones que hay en los agroecosistemas, y el concepto de evolución. La evolución como un concepto muy importante que los ingenieros y las ingenieras y los licenciados, los quienes están relacionados con el manejo de los agroecosistemas, tienen que tener muy, muy claro. Estos son un poco los temas que vamos a ver, las dinámicas de las poblaciones, qué es una población, por qué nos interesa esto. Acá ingresamos a un concepto muy importante que es el del nicho ecológico, que la gente de las ciencias naturales lo conoce, pero lo vamos a aplicar a los sistemas agropecuarios. Interacciones, recursos y la evolución, ¿no? Cómo evolucionan las poblaciones en los agroecosistemas. Bueno, lo primero es, ¿qué es una población y por qué es importante? ¿Por qué un concepto que ha estado en general en las ciencias naturales, de golpe nos resulta importante entenderlo en las ciencias agronómicas? ¿Qué es el nicho ecológico? ¿Cuándo hay competencia? ¿Cómo evoluciona? Entonces, volvemos al diagrama. Nosotros dijimos que la agroecología es una ciencia que aplica un enfoque sistémico y holístico, entre otras cosas. Lo sistémico es esto, la idea de entender esos agroecosistemas como un sistema. Que es un sistema, es un conjunto de componentes que interaccionan de determinada manera y generan cosas. Y que para eso necesitamos un límite, el límite del agroecosistema, que vimos que era tridimensional, un campo, por ejemplo, una finca, una chacra, una quinta. Y dentro de ese componente tenemos, dentro de ese sistema tenemos componentes, cosas. Tenemos en un sistema agropecuario, cultivo, malezas, consumidores primarios, herbívoros, que pueden consumir el cultivo, las malezas, pueden ser deseados o no, consumidores secundarios, enemigos naturales o carnívoros, y de alguna manera un ciclo, materia orgánica, descomponedores, nutrientes que vuelven, etc. Nosotros lo que queremos es que vamos a tener todo ese conjunto biológico de componentes que van a interactuar entre sí y lo que queremos nosotros es un producto. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es manejar las interacciones entre poblaciones en los agroecosistemas. En eso consiste la agronomía. Hay interacciones positivas, interacciones negativas. Debiéramos minimizar las negativas y fomentar y ampliar y favorecer las positivas, para obtener siempre un producto que nos interese y minimizar, entre otras cosas, externalidades. Ahora, ¿qué es una población? ¿Y por qué es importante? Bueno, en general es un cambio en la concepción. Fíjense que cuando nosotros estudiamos agronomía, yo me acuerdo, y analizábamos, por ejemplo, malezas, un poco lo que veíamos era esto. Bueno, cada maleza, chamico, sorgo de Alepo, la estudiábamos individualmente. Bueno, el sorgo de Alepo es una planta que tiene tantos metros, tiene tipo de semilla, tiene rizoma, bla, bla, es el ciclo de verano, el chamico, y así. Si no, fíjense en la enciclopedia de Parodi y busquen las malezas, la descripción. Y esto no está mal, pero era enfocar hacia un concepto como el de la especie. ¿Sí? Las especies que constituyen maleza, las especies, la chinche verde, el gusano de... En realidad esto es una foto, una imagen, es una lámina que representa una especie, pero esa especie está en el campo, en el mundo real, constituyendo un conjunto de individuos, ¿no? Es una población. ¿Qué es una población? Esto es una población. Una población de orugas, de gusanos. Una población de cebada, eso es cebada. Un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Esto es, y aquí en el orden jerárquico, uno podría decir los organismos, los individuos, se juntan, si son de la misma especie, constituyen una población.
una población de trigo, una población de seres humanos, una población de sinodáctilo, una población de papa. ¿Sí? Esas poblaciones, que son un conjunto de individuos de la misma especie en un área dada, se agrupan cuando se juntan con otras especies en lo que se llama la comunidad. Entonces tenemos una población de cebada, una población de orugas, una comunidad de artrópodos, de insectos, una comunidad de malezas. Podemos tener una población de mastuerzo, no el individuo solo, sino cuando hay un montón de especies, de un montón de plantas de mastuerzo, eso es una población. Cuando tenemos en el campo normalmente las malezas, están variadas, hay muchas especies, eso es una comunidad. Entonces tenemos el individuo, la población, si subimos un nivel, y la comunidad. ¿Y qué es lo que cambia si nosotros le llamamos población o le llamamos trigo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que mejora si nosotros percibimos que lo que tenemos son poblaciones, ¿no? Bueno, acá tenemos una comunidad de maleza. Bueno, de alguna manera nosotros tenemos que entender que la agroecología como ciencia busca generar y aplicar diseños y estrategias de manejo de sistemas que favorezcan las relaciones positivas entre poblaciones y comunidades y disminuyan las negativas. ¿Y por qué nosotros hablamos de poblaciones? ¿Qué es la ventaja? Es que las poblaciones tienen propiedades emergentes que no tienen los individuos que la componen. Al subir un nivel de agregación, aparecen propiedades que no tiene el individuo. Por ejemplo, el individuo tiene una edad. Una población tiene una distribución de edades. El individuo tiene una composición genética, una característica genética. Una población tiene variabilidad genética. Un individuo no tiene variabilidad genética. Una población sí tiene variabilidad genética. Y esto es fundamental. Es fundamental entender cuando hablamos de aplicar prácticas agronómicas, que a veces lo que queremos erradicar, porque todavía está esa idea, es una población. Y una población tiene variabilidad genética. Y de ahí la explicación de por qué no nos está resultando fácil hacer esto. Bueno, una población tiene cosas que no tiene el individuo. Por ejemplo, el tamaño de una población, el número total de individuos. Bueno, una población es importante, la población de pulgón verde, de chinche, de gusano cogollero, o una población. La densidad. ¿Sí? La densidad es la cantidad de individuos por unidad de área. Puede ser, por ejemplo, a veces se expresa por folíolo, por metro cuadrado, por hoja, ¿sí? Por planta. ¿Sí? Esa es la densidad. Muchas veces lo que genera el daño no es el tamaño de la población, porque puede ser que estemos hablando en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Sino la densidad. Tengo, y así se expresa, ¿no? Tengo 2 chinches por metro lineal, tengo 3 moscas blancas por folíolo de tomate. ¿Sí? Eso es la densidad. Las poblaciones también evolucionan o se modifican, son dinámicas. La cantidad de individuos de una población, todos sabemos que si nos vamos de un invernáculo y hay mosca blanca, mañana venimos o pasado y no va a haber la misma cantidad. Va a haber o más o menos. ¿Y de qué depende? Depende de la tasa de natalidad. Esa población se está reproduciendo. Dentro de 3 días, ¿va a haber más o no? La tasa de mortalidad, muere de forma natural o muere porque alguien la está consumiendo. La dispersión puede ingresar al invernáculo porque hay algo atractivo, puede salirse del invernáculo porque hay algo disuasivo. ¿Sí? En definitiva, el número de individuos que nosotros tenemos depende de los que nacen, menos los que mueren, más los que ingresan, menos los que se van. O sea, los que nacen más los que ingresan es lo que aumenta. Los que mueren más los que se van es lo que disminuye. Entonces tenemos que ver en nuestro sistema agropecuario cómo está esto.
A lo mejor tenemos una población, pero es vieja. Se están muriendo, se están yendo. O es una población que recién comienza y el futuro es mucho peor, si son fitógenos, ¿no? Por ejemplo, una característica de las poblaciones, esta es una población de un pulgón. Nosotros vemos esta población y decimos, tengo pulgón, imaginemos que se llama pulgón negro. Tengo pulgón negro en mi cultivo. Esa es la manera en que nosotros mencionamos este problema, ¿no? Ahora, lo que yo tengo no es pulgón negro, tengo una población de pulgón. ¿Y eso qué quiere decir? Que tengo muchos individuos que los clasifico dentro de esa especie, son todos muy parecidos y por eso digo, son todos pulgón negro, pero yo sé que no son iguales, que todos los individuos no son iguales entre sí. ¿Por qué? Porque tienen variabilidad genética. Nosotros lo reconocemos esto, por ejemplo, entre humanos. En un aula, en cualquier reunión, reconocemos 1000, 2000, 5000, 10.000 seres humanos y los reconocemos que son todos diferentes. No nos confundimos, salvo que encontremos un padre gemelo. Y decimos, estos dos son iguales. El resto son genéticamente diferentes, pero somos todos seres humanos, ¿no? Y esto es lo mismo que ocurre aquí. Esta es una variabilidad genética. Es una propiedad fundamental de las poblaciones silvestres. Y esta variabilidad es muy poca en poblaciones domésticas, en nuestro trigo, en nuestra papa, en nuestro ganado. La diferencia entre las poblaciones silvestres que interactúan con las poblaciones domesticadas es, entre otras, la variabilidad genética. En las poblaciones silvestres es altísima y siempre está cambiando. Y en las poblaciones domésticas es bajísima, la hacemos nosotros. Tienen también las poblaciones distribución de edades, por ejemplo, ¿no? Esto es una representación clásica de las pirámides de edades. A la izquierda, la anaranjada representa una población joven. ¿Cómo la reconozco? Porque tiene, aquí abajo es la edad juvenil, imagínense, 0 en años, ¿sí? Y arriba va aumentando. Entonces, esta población quiere decir que hay muchos individuos jóvenes y muy pocos viejos. Esta es típica población es típica pirámide característica de poblaciones jóvenes, tanto de seres humanos, de cualquiera, ¿sí? Es importante, ¿por qué? Porque si yo sé que en mi cultivo tengo una población joven de gusano cogollero, de pulgón, sé que voy a tener problemas en el futuro porque está creciendo. Ahora, a lo mejor es este tipo, ¿sí? La población es más estable o así, de urna funeraria se llama. Es típica de poblaciones viejas, ¿sí? Donde hay pocos individuos jóvenes, ¿sí? Bueno, por supuesto que siempre los viejos mueren, pero esta es entonces, si yo tengo en mi finca, en mi cultivo, una población así, a lo mejor no tengo que hacer demasiado, porque es una población que está muriendo, está avejentada. Otra cosa que tengo característica de la población es su tipo de crecimiento. Eso lo vimos, ¿no? Hay poblaciones que crecen, acá están los dos tipos de poblaciones. Recuerden que vimos que cuando hablábamos de la sucesión ecológica, veíamos que una sucesión secundaria, que es la que nos interesa, empezaba si yo, por ejemplo, provoco un disturbio. Por ejemplo, quemar en un monte o arar. En ese suelo desnudo empiezan a aparecer ciertas especies, que son pioneras, que no son las mismas que van a triunfar. Y esas especies son las que nosotros llamamos R estrategas. Por eso aquí figura R estrategas. Eran de nicho amplio, de rápido crecimiento, invertían poco en sus hijos, hojas en los vegetales eran hojas planas, capturar muchos recursos, la manera más rápida posible, reproducirse. Y una característica que vimos que tenían era que tenían un patrón de crecimiento sigmoide, ¿no? Exponencial. Este es sigmoide y este es exponencial. Sigmoideo, exponencial. El exponencial es como que el patrón de crecimiento, nosotros decíamos, es denso, independiente. Es decir, su tasa reproductiva no depende
de la densidad, no depende de cuántos son, no tienen mecanismos para ir percibiendo que se están acabando los recursos y se reproducen de manera tal que llegan a un pico y luego mueren en grandes cantidades. Versus otro patrón de crecimiento de las poblaciones que es sigmoideo, que es denso dependiente. A medida que va habiendo más individuos, la tasa reproductiva va disminuyendo. Es como que van percibiendo que no hay tantos recursos, van reproduciéndose menos, y la ventaja que tiene este grupo de población es que cuando llegan al límite máximo de soporte del sistema, la capacidad de carga, la cantidad máxima de alimento que tiene, cuando lo exceden no son en forma brusca, es decir, no hay grandes mortandades. ¿Por qué? Porque fueron acomodándose a las características, ¿no? Estos son, ya lo habíamos visto, pero bueno, acá está en poblaciones, ¿no? Denso independientes y denso dependientes, ¿eh? Esto es lo mismo, ¿eh? Esta es la capacidad de carga, que es, por ejemplo, la densidad máxima de plantas que soporta un campo. Si yo lo riego, aumento esa capacidad de carga. La capacidad de carga es la cantidad máxima de alimento que hay para un herbívoro, una vaca por hectárea, por ejemplo. Esa es la capacidad de carga. Si meto 5, todas comen poco. Entonces, en las poblaciones tienen un crecimiento, ese crecimiento puede ser exponencial o sigmoideo, y eso depende de cómo se comporten luego cuando llegan a la capacidad de carga. Pueden tener explosiones demográficas enormes, eso es típico de las plagas, de algunas plagas de cultivo, ¿no? Se reproducen cuando tienen alimento en forma exponencial y no pueden frenar, y luego cuando agotan el alimento mueren en grandes cantidades, versus otros que van regulando. Bueno, dijimos que a nosotros nos interesa entender cómo funcionan las poblaciones. ¿Y por qué? Porque estas poblaciones, hay silvestres, hay poblaciones domesticadas, hay poblaciones colocadas por nosotros, hay poblaciones que vienen solas, de distintos niveles tróficos, del primer nivel, o sea, vegetales, consumidores, consumidores secundarios o carnívoros. Todas estas poblaciones interactúan entre sí. Entonces dijimos, lo que tenemos que entender es cómo nosotros favorecemos o no estas interacciones. Entonces tenemos que entender cuáles son esas interacciones. Y este es un cuadro de Odum que establece, bueno, qué tipo de relaciones puede haber en un ecosistema. O sea, un agroecosistema es un ecosistema. Dice, bueno, mire, se las voy a mostrar así. Este es el nombre que le pongo. Esto es imaginando dos componentes, dos poblaciones, A y B. ¿Qué pasa cuando interactúan, cuando se encuentran e interactúan? ¿Y qué pasa cuando no interactúan? ¿Y cuál es el comentario? Bueno, dice, bueno, por ejemplo, el neutralismo. El neutralismo sería un tipo de interacción donde A y B, cuando interactúan, no les pasa nada, y cuando no interactúan, no les pasa nada. O sea, son totalmente independientes. La presencia de una especie, de una población, no afecta a la otra. Son poblaciones que no tienen nada que ver. Dice, hay otro que se llama competencia. La competencia es cuando A y B se encuentran y compiten, ambos se perjudican. La competencia perjudica a ambos competidores. Esto es importante, ¿por qué? Porque nosotros, desde un punto de vista muy antropocéntrico, muy de interés comercial, muchas veces hablamos de la competencia como la que nos ejerce una maleza a nuestro cultivo, por un problema económico. Pero también tenemos que entender que el cultivo ejerce competencia a la maleza. Y esto es interesante tenerlo en cuenta. Cuando no interactúan, están bárbaros, 0-0, no sufren. Y cuando interactúan, ambos se perjudican. Los dos son afectados. Después el mutualismo. El mutualismo, o simbiosis puede ser, es un tipo de interacción en el cual cuando se encuentran las poblaciones, los componentes A y B del mutualismo, ambos se benefician. Cuando no están juntos, ambos se perjudican. Este es un tipo de interacción obligada.
¿Alguien me puede dar algún ejemplo de mutualismo donde estas poblaciones, cuando están aisladas, sufren y cuando están juntas, se benefician ambas? Leguminosa, ¿puede ser? ¿Cuál? La leguminosa. Claro, en realidad, ¿cómo sería? ¿La leguminosa con quién? Simbiosis. Claro, la simbiosis es el nombre de la interacción Con la bacteria. con el rizobio. Ahí está. El rizobio en realidad es obligada. El rizobio puede vivir solo, más o menos. Puede estar ahí, pero necesita la energía que le da la planta. Y la leguminosa puede vivir sin rizobio y podría vivir sin, pero no vive, no se desarrolla mucho porque necesita la fijación de nitrógeno que hace el rizobio. Entonces, esa es la típica interacción clásica del mutualismo. La protocooperación. La protocooperación, fíjense que es algo parecido. Cuando se encuentran, se benefician, A y B, pero pueden vivir sin estar presentes, ambos, sin estar juntos. Es una interacción más débil. ¿A alguien se le ocurre alguna? No es fácil, ¿eh? Santiago, ¿podés repetir, por favor? Sí, tenemos la protocooperación, que es como una especie de relación menos necesaria. Es cuando A y B se encuentran, se benefician, pero pueden vivir sin estar juntos. Sería como un tipo de simbiosis o mutualismo más débil, menos necesario. El maíz con el poroto, por ejemplo. ¿Y qué beneficio tiene el maíz, el poroto del maíz y el maíz del poroto, cuando están juntos? El poroto encuentra un soporte para poder expresarse y crecer mejor, y el maíz nutrientes. ¿Y cómo encuentran los nutrientes del maíz con el poroto? A través de la fijación. A ver, pero ahí hay un temita interesante. Vos decís que el maíz, al estar con un poroto, va a tener más nitrógeno en el suelo porque el poroto va a fijar nitrógeno para él y le va a sobrar y lo va a expulsar al suelo. Entiendo que sí. No, no es así, lo vimos en la clase pasada. Pensá que nosotros dijimos esto, las leguminosas, ¿eh? Si yo cultivo una leguminosa, como la soja, y la cosecho, luego de esa leguminosa me va a quedar menos nitrógeno que antes. Ahí va, ahí va. La leguminosa no libera, ninguna no libera nitrógeno al suelo durante el mismo ciclo del cultivo. Esto que vos planteaste, claro, es una concepción muy, muy común, muy común. La idea de que la leguminosa le alcanza el nitrógeno para ella y le va a sobrar para dárselo a la gramínea. No, 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 no. Claro. La leguminosa saca nitrógeno del suelo. Por ser leguminosa, saca menos que una gramínea, porque parte del nitrógeno que necesita, a través de este mecanismo de simbiosis, lo obtiene del aire. Pero va a sacar nitrógeno del suelo. Por eso decíamos en la clase de nutrientes. Una leguminosa que yo cosecho y me la llevo, me quita nitrógeno del suelo. Ahora, si yo tengo un trébol, una vicia y la entierro, sí estoy poniendo nitrógeno. Pero ese nitrógeno va a estar disponible el año que viene para el cultivo de al lado. Pero está muy buena esta observación. Es lo que siempre les digo. ¿Por qué? Porque esto que vos mencionás es muy común que esté en la mente de muchas personas. ¿Sí? Y no funciona así. ¿Sí? Por lo menos no hay evidencia que funcione así. ¿Sí? Así que, pero está muy bueno, está muy bueno.
No, no es tan fácil encontrar un ejemplo. Está bueno lo del poroto que se enrolla en el maíz. Si es que es un poroto que tiene esa característica, ¿no? No todos los porotos son, pero hay sistemas, por ejemplo, en Centroamérica, que siembran lo que llaman la milpa, que es un conjunto de maíz, frijoles que le llaman, solo nosotros le decimos poroto, en casi toda Latinoamérica se llaman frijoles, y una zapallo, o una calabaza. Esa relación permite ser eficiente, pero los sistemas son otros. No, protocooperación, cuando uno busca los libros, uno de los ejemplos más comunes es, ahora le voy a mostrar un dibujo, ¿no? El comensalismo. El comensalismo, fíjense que la diferencia es que uno se beneficia, pero el otro, el componente A, cuando encuentra a B, gana. Si no lo encuentra a B, sufre. Pero B ni se da cuenta. Es como indiferente. Por ejemplo, podría ser un tronco de un árbol y los líquenes. El líquen, que es una asociación entre un alga y un hongo, necesita hacer fotosíntesis. Son verdes, son esas. Se adhieren, necesita un soporte. Se adhiere a la corteza de los árboles, muchas veces bien, o a las ramas de los árboles. O una epífita. Una epífita es una planta que vive ahí, una orquídea, por ejemplo, que vive sobre la rama de un árbol. La epífita necesita la rama, pero no le aporta nada al árbol. No le da nada, no le quita nada, es indiferente que haya un líquen en el tronco o que no haya un líquen cercano. Ahí se puede hacer una convención. El amensalismo es al revés, es negativo. Fíjense, A, cuando está en presencia de B, sufre. B, no. Y cuando no están juntos, pueden convivir. Bueno, esto es, muchos hablan de la alelopatía. La alelopatía es cuando un componente exuda, elimina al medio una sustancia química que inhibe el crecimiento de la otra. Por ejemplo, hay plantas que tienen sustancias químicas para poder, entre comillas, alejar los competidores. Debajo de ciertos árboles difícilmente crezcan algunas plantas, hay árboles que tienen eso. Hay residuos vegetales, por ejemplo el centeno, que se lo considera alelopático, que tienen elementos químicos que lo que hacen es inhibir la germinación o el crecimiento de las plantas. Entonces, ahí esta interacción, que es la que se comenta que es clásica del amensalismo, entraría más o menos, porque sí es cierto que cuando la planta perjudicada se encuentra con la planta que libera la sustancia, su crecimiento disminuye, pero no sé si es cierto que ambas pueden crecer cuando están separadas, porque la planta que elimina las sustancias químicas sí necesita la interacción, le favorece la interacción. Bueno, después tenemos parasitismo, depredación, que son más clásicos, ¿no? La diferencia es que el parasitismo, el parásito, no consume totalmente al individuo, en general puede consumir, vivir con él y lo necesita. O sea, un parásito, por ejemplo, el piojo es un parásito de los seres humanos. Vive con nosotros, pero no nos consume, no consume una presa. Y es como mucho más necesario. Y su vida está asociada a su presa. En cambio, el predador consume muchas presas. Generalmente tiene una diferencia de tamaño, pero consume muchas presas. Bueno, la relación, por supuesto, es benéfica para el parásito, para el predador, y negativa para el otro, y cuando no están es negativa para el parásito o para el predador si no encuentra su presa, y es muy perfectamente vivible para el que es parasitado o es depredado cuando no está su depredador. Bueno, a ver acá. ¿Esta qué sería esta relación? Un pulgón, un micro himenóptero, parasitismo. Aquí el adulto no consume la presa. El adulto coloca un huevo en el pulgón y además este adulto, que es una hembra, por eso pone un huevo, tiene que haber detectado previamente, no sé si vieron alguna película de esto, con sus antenas, que ese pulgón no está parasitado. Porque si ella coloca un huevo
dentro de un pulgón que ya tiene un huevo colocado por otra hembra de su especie, el huevo de la otra hembra va a crecer primero y su hijo no tiene ninguna posibilidad. Así que no vas a hacer eso, es muy interesante, y sale un individuo acá. Un huevo, un individuo. Esto, a ver acá qué vemos, qué interacción. Se los está comiendo los pulgones. Claro, ¿esto qué son? Comensalismo. Esto, bueno, pero ¿qué especie es esta? ¿O qué grupo? Coleóptero es como tipo una vaquita de Es San un Antonio. coleóptero, dentro de los coleópteros, una familia. Estas son las mariquitas, vaquitas le llaman, coccinelios. Coccinelios. Son tremendamente voraces consumidores de pulgones. Un individuo de estos puede comer 100 pulgones por día. Y su estado juvenil también come pulgones. Son tremendamente predadores. Así que acá estamos viendo una predación. ¿Y qué más ven? ¿Qué otra relación puede verse acá? ¿Qué otra interacción? Una simbiosis con la planta, la vaquita con la planta. No, no habría simbiosis con la planta porque sería muy indirecto. No es un La simbiosis beneficio para sería que la... la planta se beneficia si está, y acá es muy indirecto, ¿no? Y que la vaquita se beneficie de la presencia de la planta. En realidad, la vaquita lo que come son los pulgones. ¿Y eso no le beneficia a la planta? Sí, indirectamente, sí, muy indirectamente. ¿Sí? Pero es muy indirecto. No, aquí hay otro que es la competencia. O sea, estamos viendo que aquí hay muchos pulgones que todos usan el mismo recurso. Entre ellos pueden competir. Si hay muchos pulgones, no todos los pulgones van a sobrevivir. No alcanza la planta para todos los pulgones. ¿Sí? Así que acá hay dos fenómenos que están dándose automáticamente. Este de arriba, a ver si alguien sabe qué pasa acá. Era algo que las hormigas comían el melado de los pulgones, Sí. pero O sea que no... ahí sería que la hormiga se beneficia del pulgón. En realidad no lo necesita, porque la hormiga no vive de ese alimento. Pero cuando los encuentra, se envicia, entre comillas, y cuando con sus antenas estimula a los pulgones, esto emite una gotita de un líquido azucarado. Recuerden que el pulgón, de un estilete, que lo introduce en el floema, y saca por lo tanto la savia elaborada, la que viene con azúcares. ¿De acuerdo? Entonces la hormiga hace eso y obtiene como una especie de postre, de golosina. Pero no vive de eso. Entonces, ¿y a cambio qué le da? Hasta ahora podría ser que solamente la hormiga se beneficie, pero a cambio la hormiga protege a los pulgones. Y de hecho se sabe que a veces cuando se acaban los recursos en una planta, los lleva a otra planta. Es como si fuera un ganado, así se comenta. Dice acá podría haber como una especie de protocooperación, que el pulgón no necesita a la hormiga, puede vivir sin la hormiga, pero cuando se encuentran, la protege, mejora su calidad de vida. La hormiga no necesita el pulgón, no come esto, pero cuando lo encuentra, obtiene algo que es interesante y esto es una protocooperación. Acá, a ver qué pasa aquí. Una protocooperación ¿Cómo sería? A ver. y que los azúcares de la flor, o sea, el néctar atrae a los insectos, Sí. pero no necesariamente esto tiene que ocurrir para que se favorezca el proceso de polinización. Bueno, podría ser que sí, podría ser que no. O sea, puede haber situaciones, aquí ambos se benefician también, ¿no? La abeja obtiene el néctar, que luego elabora como miel, o sea que necesita, a lo mejor no de esta especie, pero sí necesita ese insumo. Y muchas plantas, no todas, muchas plantas,
necesitan la presencia de insectos para polinizar, porque a veces tienen autoincompatibilidad, quiere decir que su propio polen no sirve para fecundar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que la naturaleza desarrolló y seleccionó para evitar la homocigosis. La homocigosis en general está asociada a la acumulación de genes recesivos que pueden traer problemas. Entonces lo que se hace es, la naturaleza genera mecanismos para mejorar las cruzas. Uno es este, así que ahí hay otro. Bueno, esto podría ser también lo mismo que el anterior. Acá, ¿qué interacción pueden ver? Competencia. Exactamente. Pero fíjense, nosotros esta la tenemos clara. Vieron que fue la que menos tardó en la competencia. Ojo, primero, hay que ver si aquí, ahora lo vamos a ver, hay competencia o no. Y simultáneamente a la competencia hay otras interacciones. Nosotros tendemos a simplificar. En realidad, el mundo real es muy complejo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vean esta imagen de arriba. Acá tenemos, esto es Portula coleracea, esto es Coronopus didymus, seguramente, o más tuerzo. Acá hay alguna gramínea. Están creciendo juntas. Para que haya competencia, tiene que haber, ahora lo vamos a ver, nichos similares y recursos escasos. Recursos escasos. Solo se compite por recursos escasos. Por ejemplo, si nosotros ingresamos a un aula, somos 40 y hay 50 sillas, no hay competencia por sillas. Si los mismos 40 ingresamos a un aula y hay 30 sillas, hay algunos que se van a quedar parados, porque hay competencia. Siempre queremos sillas, pero si sobran las sillas, no hay competencia. Esto es igual. Por ejemplo, entre las plantas, puede ser que aquí, en esta de abajo, estemos observando la presencia de especies diferentes, pero que no haya competencia. ¿Por qué? Porque no hay ningún recurso escaso. Luz, sobra. Nutrientes, posiblemente ese estado fenológico tan chiquito, sobra. Agua, también. Quiere decir que la presencia de esta planta no disminuye el crecimiento del agua. ¿Sí? Eso también hay que tenerlo claro, que no siempre, y simultáneamente puede haber aquí temas de interacciones indirectas que favorezcan a una planta. La presencia de esta a lo mejor sombrea, e inhibe que le dé demasiada luz a esta, o la presencia de esta ahuyenta a una plaga de esta. Así que eso es un poco lo que la agroecología trata de entender, ¿no? Bueno, primero cuando hay competencia, luego cuando uno pone en el Google competencia, fíjense las imágenes que aparecen, ¿no? La imagen más clásica, la competencia es una lucha, ¿eh? Es una lucha entre dos, uno gana y uno pierde. Bueno, eso es muy elemental, es muy simplista en realidad. Pero también uno lo ve así, ¿no? Fíjense, cuando uno busca en el Google, van a ver estas imágenes, ¿no? La competencia es una lucha que se hace en el momento, entre dos, uno gana y uno pierde. El que gana se queda, el que pierde se va. Bien, no funciona así en general, o no siempre es así, ¿eh? Y las cosas a veces pueden tardar años. El efecto de la competencia puede no ser instantáneo y puede tardar años. En las plantas, la competencia se puede dar en muchos años. ¿Sí? La vegetación presente, las malezas, puede ocurrir el cambio, puede ocurrir que se dé por mucho tiempo. No necesariamente es algo que ocurre ahí y se define en 10 minutos en una lucha. Aunque, como vimos, la idea de la competencia y la lucha predomina. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces, cuando nosotros queremos tomar decisiones, a pesar de que hemos estudiado 4, 5, 6, 7, 8 años en la facultad, nos basamos en ideas preconcebidas muy fuertes que dominan. Por ejemplo, la que recién comentábamos.
Ah, las leguminosas aportan nitrógeno. Cuando uno dice, bueno, decime en qué libro está ese texto. Y uno no sabe dónde. Y toda la vida funcionó como que la leguminosa le aportaba a la planta que tenía al lado nitrógeno. Y no es así. Y hay muchas, muchas cosas que nosotros asumimos como ciertas, que guían la toma de decisiones, y que a veces no son ciertas y generan un error en cómo funcionan y por lo tanto cómo solucionar esto. Entonces, la competencia, según la definición ecológica, es la interacción entre individuos que comparten recursos limitados. Los recursos tienen que ser limitados. ¿Eh? Y eso lleva, vimos, a una reducción en la supervivencia o en la reproducción de ambos en general. ¿Eh? No es que hay uno que sí y otro que no, sino que ambos de alguna manera crecen menos. Un cultivo y la maleza, ambos crecen menos si están presentes en el mismo lugar. ¿Eh? No es que solo la maleza afecta al cultivo. El cultivo también afecta al medio. Por ejemplo, la competencia. ¿Aquí hay competencia? Claro. Si yo pongo muchas plantas, aunque no haya maleza, va a haber competencia. La competencia entre plantas de maíz. Por eso yo siembro 70.000, 80.000, 90.000 plantas por hectárea. Y alguien puede decir, pero vamos a hacer que rinda más, siembre 400.000. Bueno, pero lo que pasa es que si siembro 400.000, el rendimiento por planta va a ser tan bajo que a lo mejor no cosecho nada. Y si siembre, y bueno, siembre 10.000, entonces va a obtener unas mazorcas enormes. Sí, es cierto. Capaz que hasta me dan 2 o 3 marlos, choclos o mazorcas por planta. Pero fueron demasiado pocas. Es como sembrar 5 plantas por hectárea. Cada planta va a ser enorme, pero no compensa. ¿Eh? Entonces acá permanentemente estamos nosotros interactuando con la competencia. La competencia dentro de la especie, entre especies, intraespecífica, interespecífica. Permanentemente es una de las interacciones que está presente en todos los ecosistemas. Y para poder entenderla, tenemos que ver esto en el nicho ecológico. ¿Qué es el nicho? Aquí hay que tener cuidado. Otra vez, yo les comento porque esto también existe un concepto común de nicho, que a veces genera mucho ruido, ¿no? Cuando una persona escucha el nicho, por ahí en su mente piensa en un lugar. ¿No? ¿Por qué? Porque existe el nicho en los cementerios, ¿no? El nicho está, es ese pedacito de pared donde se guarda, se entierra los restos de algún ser humano, ¿no? El nicho. También existe también el concepto de como una parte en una piedra, donde se pone alguna imagen, y eso también se llama nicho. Entonces la idea es como que el nicho es un lugar, y en realidad el nicho no es un lugar. Ecológicamente el nicho es los recursos y condiciones que necesita una especie para poder vivir y reproducirse. Vuelvo a repetir. El nicho son las condiciones, el conjunto de condiciones y recursos que una especie necesita para poder vivir y reproducirse. Por ejemplo, yo digo, bueno, a ver, salgo al jardín, ¿puedo encontrarme acá un oso polar? Y bueno, puede ser que alguien lo haya traído, pero normalmente no espero encontrarlo. ¿Por qué? Porque esa especie no podría vivir acá, porque aquí no encuentra ni las condiciones, temperatura, agua, ni los recursos, su comida, focas, fundamentalmente, que necesita para reproducirse y vivir. O sea, aquí no está dada las condiciones, sus requerimientos, el nicho serían los requerimientos. Los requerimientos, ¿no?, que esta especie necesita no están acá. Entonces, el nicho representa, no es un lugar, sino que son las condiciones, ¿no? Acá dice, el nicho no se puede ver, no se puede tocar, es una especie de hipervolumen, dice, de n dimensiones, ¿no? Porque yo dijera, bueno, a ver,
El nicho puede representarlo temperatura. Sí, hay temperaturas que esta especie no la encuentra. Bien, humedad. Bueno, temperatura y humedad. Temperatura, humedad, pH. Temperatura, humedad, pH, fotoperíodo. Temperatura, humedad, pH, fotoperíodo, disponibilidad de nitrógeno. Y uno va armando un conjunto de condiciones que necesita. Cuando dos especies tienen nichos muy parecidos, quiere decir que hacen lo mismo y que necesitan lo mismo. Quiere decir que podrían competir. ¿Entienden eso? Dos especies que tengan nichos parecidos pueden competir. Quiere decir, necesitan lo mismo. Por ejemplo, un trigo y una cebada o una avena son plantas muy parecidas, son de la misma especie, de la misma familia, poáceas o gramíneas, de la misma tribu, ordeas, son de invierno, son parecidos en su crecimiento. Entonces, si yo pongo un trigo y una avena, es muy probable que haya una competencia grande si los recursos son escasos. Ahora, si pongo un trigo y un maíz, son de época diferente, sus nichos son muy diferentes, es muy difícil que compitan. ¿Entienden esto? O sea, nicho y competencia. El nicho es las condiciones y recursos. ¿Y por qué separamos condiciones de recursos? Es muy importante. Las condiciones son necesarias, pero no se gastan. Por ejemplo, la temperatura es una condición. Hay muchas especies que por debajo o por encima de cierta temperatura no pueden crecer bien. Pero si yo pongo muchos individuos de esta especie, no cambia la temperatura. Fotoperíodo. ¿Es una condición o un recurso? Una condición. Si yo pongo muchas especies vegetales necesitan para reproducirse determinados fotoperíodos. Que los días sean cortos o los días sean largos. Si no, no florecen. Y si no florecen, no se reproducen, no van a hacer música. Sin embargo, el agregado de muchos individuos no genera cambios en el fotoperíodo. Ahora, otra cosa que necesitan son recursos. Los recursos se diferencian de las condiciones en que se pueden gastar, consumir. Por ejemplo, agua. Las especies vegetales o animales necesitan agua. Si yo pongo más individuos, van a consumir más agua. Nutrientes. Si yo pongo más individuos, habrá menos nutrientes para cada uno. Luz. Si yo pongo más individuos, llegará un momento que la luz la interceptarán y no habrá luz para todos. Condiciones y recursos. Bueno, ¿qué diferencia hay entre nicho y hábitat? Bueno, el nicho es un poco, acá dice, me gusta esta definición, ¿no? El nicho es la profesión y el hábitat es la dirección. El nicho es vos qué haces, vos a qué te dedicas. Bueno, yo soy consumidor de floema de las hojas de tomate. Cualquier otra especie que sea consumidora de floema de las hojas de tomate puede ser competidora con esta. ¿Por qué? Porque sus nichos son parecidos. ¿Qué es lo que hace? Y el hábitat es dónde vivís. Bueno, yo vivo en el tomatal, en el maizal, vivo en la laguna, vivo en la selva. Ese es el hábitat. El hábitat es dónde vivís, el nicho es qué haces. Esos son profesión y dirección, ¿no? Bueno, el nicho se puede representar así, ¿no? Como si fuera para una condición, por ejemplo, el pH, ¿no? Uno podría esperar que para cualquier especie vegetal haya una zona de mejor crecimiento y que si yo tengo un pH muy bajo o un pH muy alto, encuentre menos individuos. Con la temperatura pasa lo mismo, ¿no? Voy a encontrar una zona de temperatura óptima para esa especie. Si voy con menos temperatura o más temperatura, voy a encontrar menos individuos. Y así para todos los factores. Por eso se dice, es difícil representar todos esos factores. El nicho puede ser estrecho o amplio. Hay especies que tienen nicho muy estrecho, eso quiere decir que son especialistas.
Son especies que funcionan muy bien dentro de un rango de condiciones muy, muy estrecho. ¿Sí? Son las que dijimos, triunfan, o las K, especies de estrategias K, que son las que se desarrollan bien en sistemas maduros, los especialistas, versus las de nicho amplio, que vimos que eran las pioneras, las R. El nicho amplio quiere decir que le viene bien casi cualquier condición. No son muy exigentes. En cambio, hay otras especies muy, muy exigentes que si no tienen las condiciones, no pueden prosperar. Bueno, y acá empezamos a usar el concepto de nicho para ver una de las interacciones más importantes en las ciencias agronómicas, ¿no? Piensen que hay una interacción que se lleva el 70% del dinero usado en plaguicidas, se usa para disminuir o eliminar una interacción, que es la competencia. El 70% del dinero que se gasta en plaguicidas son insecticidas, acaricidas, fungicidas, herbicidas. El 70% del dinero se gasta en herbicidas. O sea, la interacción más importante en la agronomía es la competencia. Y cuando uno pregunta, ¿qué tal ustedes han estudiado esta interacción tan importante? En general hay bastante desconocimiento. Quizás por eso estamos gastando tanto dinero en tratar de controlar esta interacción, porque no la entendemos. Entonces, usando el concepto de nicho, ¿cómo puede visualizarse la competencia? Este diagrama me parece que es muy claro. Imagínense dos especies, la especie A y la especie B. Crecen en el mismo campo, en el mismo terreno, en la misma hectárea. ¿Sí? Entonces, la especie A no es igual a la especie B, es parecida. ¿Sí? Entonces, aquí les hago una pregunta. ¿Cuándo será más probable que compitan? ¿Cuando los nichos son muy parecidos o cuando los nichos son muy diferentes? Muy parecidos. Exactamente. Porque hacen lo mismo, consumen la misma agua en el mismo momento. Piensen que el nicho no es un lugar, tiene que ver con los recursos y condiciones, ¿no? Entonces, el recurso es consume agua, nutrientes, luz, pero no solo lo consume, sino tiene que ver con la profundidad de exploración de raíces, con el tiempo, el momento en que necesitan el agua, necesitan el nutriente. Mientras más parecido, entonces, mientras más superpuestos estén los nichos, más fuerte puede ser la competencia. Falta una condición para saber si se va a dar o no la competencia. ¿Cuál es? Si los nichos son parecidos, hay peligro de competencia. Para que haya competencia, falta una condición. Que haya algún recurso escaso. Si yo pongo especies muy parecidas, pero no hay recursos escasos, no hay competencia. Así que superposición de nichos y recursos escasos, ¿sí? Superposición o solapamiento de nichos, ¿no? Van a encontrarlo, ¿eh? Mientras más, la zona violeta es como la zona de competencia. Bueno, hay una teoría, una ley, en realidad, de las ciencias biológicas, de la ecología, que se preguntó o analizó si es posible que yo en un mismo hábitat tenga dos especies que tengan el mismo nicho. Y se puede haber en una zona dos especies que tengan el mismo nicho. Y este autor dice, no, no es posible, porque existe una ley de exclusión competitiva, que dice, cuando dos especies
compiten fuertemente por los recursos, es decir, tienen el mismo nicho, a la larga, una desplaza a la otra. Si usted introduce en un ambiente una especie muy parecida, porque tenga el mismo nicho, recursos y condiciones, que una que está, una va a dominar sobre la otra. Por ejemplo, en el sur argentino existe un ciervo nativo, que es el huemul, ciervo pequeño. En la Patagonia, Bariloche, toda esa zona, hace muchos años, o en La Pampa, no recuerdo bien, en algún momento alguien trajo ciervo europeo, ciervo colorado, el ciervo de las cornamentas que se cuelgan o se colgaban en una época en las paredes como símbolo de estatus para cazar. Este ciervo no existía aquí, entonces en este hábitat estaba el huemul. El ciervo colorado tiene un nicho muy parecido y es mejor competidor, más fuerte que el huemul. Y el problema es que lo está desplazando. O sea, a la larga puede ser que desaparezca una de las dos especies, ¿no? Generalmente va a desaparecer la mayoría. Así que, teóricamente, no puede haber dos especies. Entonces, piensen esto. Si esto es cierto, si no puede haber dos especies que coexistan, si tienen el mismo nicho, y uno mira la composición de un pastizal natural de la pampa, lo que percibe en el pastizal natural es que hay muchas especies creciendo juntas. 10, 15, muchas especies creciendo juntas. Si esta ley es cierta, eso quiere decir que estas especies no compiten entre sí. Esto quiere decir que los nichos de estas especies son bastante diferentes. Y de hecho, el tiempo transcurrido, la evolución, millones de años, ha hecho que las especies vayan separándose, diferenciándose para poder coexistir. De alguna manera, esta imagen representa eso. Esta imagen es de un libro, Begon, muy famoso, de Ecología de Población. Es un libro que tiene como 700 páginas y el título del libro es Ecología de Población. Fíjense lo que es esta área de conocimiento tan importante. Siempre, a veces, el problema de los libros de Ecología de Poblaciones son que se refieren a poblaciones silvestres. Y nosotros le estamos dando un énfasis agronómico. Estamos tratando de ver de qué nos sirven estos conocimientos para nosotros, nuestro interés, que es un interés de los agroecosistemas. Y fíjense lo que él muestra, es una pradera de Estados Unidos, varias especies que coexisten, y dice que la razón es porque su sistema radicular ha evolucionado en el tiempo para evitar la competencia. Entonces, las especies, a lo mejor son parecidas incluso esta con esta, pero en el fondo una tiene sistemas radiculares que colocan sus raíces a más de 2,5 metros, que coexisten con algunas que tienen sistemas radiculares superficiales. Y de alguna manera eso evita la competencia. El agua que está aquí solo puede ser aprovechada por esta especie, y esta especie, haya o no agua ahí, no va a competir por esa agua. Y esto hay que incluirle la parte temporal. ¿En qué momento requieren? Y luego se puede agregar nutrientes, fósforo, potasio, etc. Entonces, de alguna manera, esta idea, ¿no? Esta idea de que si yo coloco muchas especies que tengan nichos diferentes, puedo aprovechar quizás más recursos que si colocara una sola especie. Y esto, lo vamos a ver más adelante, es parte de las bases teóricas del sistema de policultivos o intercultivos, de cultivos asociados. Es asociar cultivos, aumentar la diversidad en los agroecosistemas, permite aprovechar esta superposición parcial de nichos que hace que el conjunto de especies sea más eficiente en capturar recursos que cualquier especie creciendo aisladamente. ¿Lo entienden? Bueno, es importante este concepto para entender aquí abajo.
Uno a veces siembra un cultivo y se encuentra este panorama. Y dice, qué competencia. Y en realidad dice, bueno, hay competencia aquí. Entonces, la pregunta es, bueno, para que haya competencia tienen que darse dos condiciones. Uno, que los nichos sean parecidos. A ver, y bueno, son todas la misma especie, esto es quinoa. Quinoa, la planta, la maleza, no quinoa, el cultivo comercial para grano andino que se usa, aunque es la misma familia. ¿Puede haber competencia? Sí, porque es la misma especie. Bien, pero ¿hay algún recurso escaso? Y yo no veo. No veo que falte luz, no veo que falte agua, son muy chiquitas las plantas. Quiere decir que si yo sacara la mitad de las plantas, la otra mitad no crecería. En este momento, el doble. Bueno, ahora viene otro tema, pero con este tema. Como conclusión, ¿por qué nosotros introducimos esta idea, esta unidad que tiene que ver con las poblaciones, interacciones? Porque es fundamental, es fundamental. Es fundamental entender que un agroecosistema es un conjunto de poblaciones silvestres y cultivadas que interactúan de determinada manera y que generan un resultado, flujos. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es conocer cómo funciona esto para optimizar y favorecer las interacciones positivas, por ejemplo, la simbiosis, la predación, el parasitismo, pueden ayudarnos a nosotros, pueden ser positivos para nosotros. Y disminuir las interacciones negativas. A lo mejor el herbivorismo no deseado es negativo, los fitófanos, la competencia, tenemos que disminuirla. Entonces, entendiendo cómo funciona, podemos optimizar estos flujos. Esa es la gran responsabilidad de la ciencia agronómica. Ya esa idea del tipo receta de cocina, del maíz, sin entender cómo funciona, generó un montón de problemas. La sociedad nos dice, bueno, señores, con el dinero público, si se van a formar en las universidades públicas, traten de incorporar más elementos para disminuir ese impacto ambiental que el sistema de producción agropecuaria está manejando. Bien. Vamos a otro tema rápido, que es fundamental, y también es un tema que durante mucho tiempo ha estado en las ciencias biológicas, y que de alguna manera su ausencia, su poco conocimiento, ha generado gravísimos problemas en la agricultura, ¿no? Es esto, estas poblaciones. ¿Sí? Nosotros sabemos que tenemos en un agroecosistema poblaciones domésticas y poblaciones silvestres que interactúan. Las domésticas son las que ponemos nosotros, el maíz, el trigo, la gallina, la vaca, el cerdo, y están permanentemente interactuando al mismo nivel trófico, puede haber competencia, o otros niveles, alguien los consume, las parasita, con poblaciones silvestres. La población doméstica la cambiamos nosotros. Nosotros elegimos la genética, vamos eligiendo qué queremos, el biotipo animal va cambiando, ¿sí? El trigo va cambiando, nosotros manipulamos y decidimos. Pero las poblaciones silvestres cambian. ¿Y cómo es que cambian y evolucionan? Y eso es lo que vamos a ver ahora. La evolución. ¿Por qué este tema ha estado ausente? Y bueno, porque cuando uno busca en el Google evolución o la palabra, nos dice esto. Darwin, el hombre desciende del mono, ¿no? Así queda como una frase hecha, ¿no? O esta famosa imagen, representación de las jirafas de Lamarck, ¿no? Recuerden que cuando estudiamos nos decían Darwin vino a traer luz sobre algunas ideas que ya había, que fueron revolucionarias de evolución, que eran de Lamarck. Pero Lamarck decía que se podían heredar los caracteres adquiridos. Una jirafa ponía. ¿Cómo es que aparece la jirafa actual? Dice, bueno, había unas jirafas que tenían cuello corto hace muchísimos años, y que por alcanzar las hojas superiores de las acacias, que es una planta que come, fueron estirando su cuello, y esa jirafa que estiró su cuello durante 10 años en esta generación, transmitió a sus hijos o hijas ese carácter. Eso después se definió
se entendió como un error, dice, no existe la transmisión de un carácter adquirido, tiene que ser genético. Pero bueno, esta es un poco la idea de la evolución, ¿no? Dice, bueno, y la evolución es ¿qué tiene que ver con nosotros, los agrónomos? Y fíjense, este es el problema. Esto muestra uno de los temas más candentes en la agronomía actual, en el mundo. Acá figura la resistencia a los pesticidas, de plagas, que son insectos, hongos y malezas. Fíjense acá, 1914, señala este cuadro, es el primer caso documentado de aparición de resistencia al plaguicida. Y en el año 2014 ya había 586 especies resistentes a 325 insecticidas. Y para los herbicidas es hoy el principal problema en Argentina. Todos los meses o todos los años salen noticias de 9 especies resistentes a herbicidas. 9 especies resistentes a herbicidas. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? ¿Cómo es que la ciencia agronómica moderna generó este problema? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que no lo pudimos ver? Entonces, como dijimos, la evolución tiene que ver con la capacidad de adaptación de las poblaciones al ambiente. Nosotros pudimos ver aquí, o podemos entender, que el manejo de los ecosistemas puede ser entendido como un esfuerzo de los seres humanos por mantener dentro de valores rentables la productividad de poblaciones domesticadas, trigo, maíz, vaca lechera, ante la presión de poblaciones silvestres perjudiciales. Un poco lo que comenté. Y esta interacción está permanentemente bajo la presión de selección. ¿Por qué? Esas poblaciones silvestres están siendo permanentemente cambiadas y seleccionadas por el ambiente. Entonces, nosotros lo que tenemos aquí es, cuando mencionábamos esas poblaciones, ¿no? Decíamos, bueno, son poblaciones cultivadas que interactúan con esto. Estas son poblaciones silvestres. Es una población, un conjunto de individuos de la misma especie, ¿no? Acá tenemos pulgón. Fíjense, este pulgón, no importa el nombre, yo no lo sé. Fíjense que estos pulgones, algunos tienen esta forma redondeadita. ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Qué pasó acá? Estos son pulgones parasitados por un microhimenóptero. Esos pulgones ya están muertos, todavía están vivos, pero de adentro de esos pulgones va a salir el adulto de un microhimenóptero. Ahora, ¿por qué parasitaron esos y no todos? ¿Por qué parasitaron esos y no otros? ¿Cómo seleccionó la avispita? Bueno, eso es lo que está ocurriendo permanentemente. Las poblaciones silvestres están evolucionando, siempre adaptándose. ¿Selecciona la avispa? ¿Cómo? ¿Selecciona la avispa o es el primer individuo que encuentra? Bueno, ahí está, es el lugar donde estaba, si tiene alguna característica. O sea, hay muchas cosas. ¿Por qué unos y no otros? ¿Por qué unos son atacados y no todos son atacados? Si uno entiende lo que es la evolución, tiene que haber estas pequeñas variabilidades genéticas que tienen que ver con comportamiento, con, puede ser serosidad, con un olor, con cualquier cosa que haga que esa avispa, si hay variabilidad genética, ¿no? Que esa avispa, esa madre, ponga el huevo en otro o ponga con mayor frecuencia en otro, va a hacer que este genotipo que fue menos afectado tenga una frecuencia génica en la próxima generación mayor, si es que se hereda. Entonces, el comportamiento también puede ser hereditario, ¿no? Entonces, a la larga, lo que se va a favorecer es que permanentemente haya como una especie de lucha, entre comillas. El ejemplo que a veces se da es el chita y las gacelas, ¿no? Las gacelas tienen que ser cada vez más rápidas para escapar y el chita tiene que ser cada vez más rápido para alcanzarla, porque si no, se mueren de hambre. Así que acá, si hubiera variabilidad genética, el problema a veces es que los pulgones son clones, porque de una hembra, partenogenéticamente, salen todos los individuos. Si es así, son genéticamente iguales. Entonces ahí no hay selección, más que por el ambiente, no se hereda. Pero en poblaciones que tuvieran diferencias genéticas,
O la población, puede ser que esta población que está sobre este tallo, que desciende de un pulgón hembra, sea más atacada o menos que la población que está sobre otro tallo que desciende de otro pulgón. ¿No? Ahí podría haber esa diferencia. Entonces, ¿cómo se produce la evolución? ¿Cómo es que se produce estos cambios que han originado, ¿no? Que bueno, todos sepamos que había dinosaurios, que apareció la vida sobre la Tierra muchos años después que hubo en el mar, que estaban los anfibios, que todos creemos que hubo una evolución en general, científicamente. Entonces, para que se dé evolución, ¿qué tiene que haber? Cambios. Primero, variabilidad de individuos dentro de la población. ¿Eso es cierto? Sí. Como dijimos, las poblaciones silvestres tienen variabilidad genética. Quiere decir que esa variabilidad es la base de la población. Si no existiera variabilidad, no puede haber selección. Dos, parte de esa variación es heredable, tal cual dijimos. Son genes. Los genes codifican parte de la variación. Por lo tanto, eso es heredable. La otra característica importantísima es el potencial biológico de cada población. Cada especie tiene un potencial biológico definido. ¿Cómo es el potencial biológico? Tiene que ver con la cantidad de descendientes por generación, por la cantidad de generaciones por unidad de tiempo. Por ejemplo, en un año. Entonces uno dice, mira, a ver, el potencial biológico de una mosca doméstica. Y bueno, yo creo que una mosca pone más o menos 500 huevos por hembra. Y creo que puede tardar 12 días una generación. Entonces, ahí tenemos un potencial, 500 huevos cada 2 veces por mes. Potencialmente, en un año podría haber miles y miles y miles de millones de moscas. El potencial biológico es todo. Ahora, un elefante, un ser humano, tiene un potencial biológico mucho menor. Tiene 2, 3 crías por 20 años. Independientemente de cuál sea el potencial biológico, nunca se alcanza. Nunca se alcanza. ¿Por qué? Porque hay 2 mecanismos que lo impiden. La cantidad de recursos no alcanza para todos, algunos se mueren de hambre, o alguien lo está consumiendo. Entonces, existe variabilidad genética, existe un potencial biológico que no se alcanza. Eso quiere decir que no todos los que nacen sobreviven. Que muchos de los que nacen no van a sobrevivir. Piensen que algunos peces ponen 1000 huevos, 2000 huevos. La hembra libera 2000, 3000 huevos al agua y el macho los fecunda allá afuera. Si esa especie permaneciera estable en cantidad, ¿cuántos van a sobrevivir de esos 2000, 3000 huevos? 2. Para que la especie se mantenga, si hubo una pareja, para que la especie se mantenga estable, de 2000, 3000 huevos sobreviven 2. Quiere decir que 2998 de esos huevos van a morir. ¿Quiénes mueren y quiénes sobreviven? Entonces, este es lo otro, que hay variabilidad de individuos, parte de la variación es heredable, el potencial biológico nunca se alcanza, no todos sobreviven, quiere decir que va a haber una diferente capacidad de dejar descendencia. ¿Quién selecciona? ¿Quién define quiénes sobreviven? Y acá tiene que ver con el ambiente. El ambiente es favorable o no a cierta variabilidad genética. Este genotipo fue seleccionado, aquel genotipo no fue seleccionado. ¿El ambiente quién es? Frío, temperatura, humedad, predación, eso es el ambiente. La aplicación de un herbicida, eso es el ambiente. El ambiente genera que sea favorable o desfavorable para esa variabilidad genética y termina seleccionando. Este es el mecanismo de la selección natural. ¿Cómo funciona? Fíjense. Aquí imaginen, porque hay como un preconcepto de cómo funciona la resistencia genética, que generalmente, como el de la leguminosa, no corresponde con lo que entiende la ciencia, ¿no? Mucha gente dice, bueno, la resistencia es, yo empiezo a aplicar un insecticida, y los insectos al principio se mueren, pero después no les hace nada. Y muchos imaginan que es el mismo insecto, que al principio le tiraron un poco, anduvo medio tonto ahí, qué sé yo cuánto,
le tiraron de nuevo, ya no le hizo nada, y a la tercera vez le gustó. Dije, bueno, ya a mí no me hace nada. No, no es el mismo. No es la misma. ¿Por qué? Porque esto, como yo le dije, está muy influido por las películas, ¿no? Tipo X-Men, donde, y esto se lo digo porque muchas veces en los exámenes hay muchos alumnos y alumnas que lo manifiestan así, ¿no? Como que el mecanismo es esta idea de que el hombre araña o X-Men, alguien, un individuo, fue sometido a una fuente de radiación y ese individuo es el que va a mutar. Esta palabra, hay mutación. Y ese individuo desarrolla alas, qué sé yo, qué cosa. Bueno, esa idea, que son las películas, qué sé yo, la llevan al mundo de la agronomía. Y no funciona así. Es así. El carácter de resistencia es preexistente a la aplicación del producto. Entonces, imagínense esta imagen, ¿no? Imagínense que hay una población de pulgones, representado así. La mayoría de los pulgones son blancos, pero hay uno que es rojo. ¿Por qué? Porque en esa curva de Gauss siempre existe variabilidad genética, ¿no? ¿Por qué el rojo no es más común? Porque no tiene en ese ambiente ninguna ventaja comparado con los otros. Ahora, yo aplico un insecticida y ese nuevo ambiente genera la mortandad de gran parte de todos. Y el rojo tiene algo preexistente, que puede ser una cutícula, un compuesto, una sustancia que detoxifique algo que no tenía ninguna ventaja en el mundo anterior, pero en este nuevo ambiente significa que se puede reproducir. ¿Sí? En estas condiciones logra sobrevivir y reproducirse. La próxima generación, la frecuencia del biotipo rojo será mayor. Entonces, si vuelvo a aplicar el mismo insecticida, que hace, que es susceptible, que para el cual las formas blancas son susceptibles, lo que voy a estar haciendo es seleccionando la forma roja. Es decir, soy yo, con la tecnología, la que selecciono la forma resistente. O sea, hoy el problema de las formas resistentes fue generado por los seres humanos, por la aplicación de tecnología. ¿De qué depende? Nos quedan 5 minutos. ¿De qué depende de que aparezca la resistencia rápido o no? ¿No? Este problema que en Argentina es gravísimo. Está permanentemente apareciendo. ¿De qué depende? ¿Qué cosas harían que aparezca o no la resistencia? Imagínense que ustedes son agrónomos, agrónomas, y tienen que ir a ver en determinado lugar y les preguntan, ingeniero, ingeniera, queremos saber si el sistema, el modo, el modelo que usamos aquí para combatir las plagas va a generar que aparezca resistencia genética. Y simplemente le vamos a contar cómo lo hacemos y usted díganos si usted ve peligro o no. Entonces, ¿en qué se basarían ustedes? Bueno, primero, ¿de qué tiene que ver? Primero, para que haya aparición y cambios, tiene que haber una variabilidad genética. El pool genético, la base genética, ¿no? Mientras más amplia sea esa base, el pool genético, ¿sí? La biodiversidad, más fácil es que haya elementos para adaptarse al nuevo ambiente. El pool genético, la variabilidad genética propia de las poblaciones, es lo que otorga la capacidad de adaptarse. Entonces, en las poblaciones silvestres, este pool es enorme. Por eso se adaptan casi a cualquier cosa. Casi es imposible. Así que la base genética es la base. Después, la presión de selección. ¿Qué es la presión de selección? ¿No? Es mientras mayor sea la presión de selección, más rápido va a aparecer la resistencia. Ahora les hago una pregunta. Si yo tengo un producto que elimina el 99% de la población versus un producto que elimina el 80% de la población,
¿Dónde va a aparecer más rápido la resistencia? En el de 99. Así es. Eso se llama una alta presión de selección. Y si fuera 99,99, peor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estoy casi asegurando que quienes van a sobrevivir, que todos los que van a sobrevivir van a ser resistentes. Lo peor es aplicar un producto de alta mortandad. ¿Sí? Bien, entonces, si tengo una alta variabilidad genética, si tengo una alta presión de selección, voy mal. El tiempo. ¿Cuántas veces, durante cuánto tiempo mantengo este mismo producto? Si yo lo uso un año, en cambio, no pasa nada. Pero si yo lo uso todos los años, estoy generando una presión de selección altísima. Después, el potencial biológico de la población. Si yo tengo una población que tiene un insecto, que tiene 5 generaciones en un año, versus un insecto que tiene una generación por año, ¿en cuál va a aparecer más rápido la resistencia? Pero Santiago, ¿no dijiste que la resistencia era innata como ya la tenían los individuos de la población? Y No, una vez lo que que tiene aplicabas. los individuos, hay genotipos resistentes. Pero yo lo que estoy forzando es que la población sea resistente, que Ah, aumente la claro. frecuencia génica. ¿Eh? O sea, cuando se dice el yuyo colorado resistente, en realidad siempre, esa forma resistente siempre existió. Sí. ¿Eh? Siempre existió. Lo que hemos hecho es seleccionarla. Ahora que toda la población sea así, hemos matado todo el resto. ¿Eh? Entonces, acá, para saber si estoy generando una rápida aparición de una población resistente, ¿no? Siempre algún individuo se va a escapar, eso no hay problema. El problema es cuando toda la población se transforma en resistente. Y eso depende de la variabilidad genética, de la presión de selección, mientras más alta, más rápido. El tiempo, si yo lo mantengo permanentemente, no estoy dando otra oportunidad que se desarrolle otro genotipo que no es el resistente. Y el potencial biológico de la población. Yo tengo una población de insectos que tiene una generación por año, o una población de insectos que tiene 5. ¿En cuál va a aparecer más rápido la resistencia? Claro, que en la que se reproduce más rápido. En la de 5. ¿Por qué? Porque tengo 5 generaciones. La segunda generación, la frecuencia genética va a aumentar. La tercera generación. Por eso es que en zonas tropicales aparece siempre más rápido la resistencia. Porque el mismo insecto que acá tiene 3 generaciones, en el norte puede tener 5. Es un problema de temperatura. Y esto pasó con el gusano cogollero y pasó con algunas otras plagas, donde en Brasil, o las enfermedades también, se sabe que en zonas frías la resistencia aparece más tarde que en zonas tropicales. Así que el potencial biológico. Si yo estoy trabajando con malezas que tienen ciclo anual, es una cosa. Si estoy trabajando con insectos que tienen ciclos, a lo mejor 4 generaciones al año, cuidado. Me puede aparecer en el mismo año una población totalmente resistente. Y después, el otro tema es la competencia o superposición de nichos con otras poblaciones. Bueno, si hay otras poblaciones que compiten o no, entonces también ahí va a haber una interacción. Pero estas son las características. Entonces, veamos 2 o 3 ejemplos agronómicos. Maíz BT. Todos saben cómo funciona el maíz BT. Este fue la soja RR, el evento RR y el evento BT son los 2 principales eventos transgénicos en la agricultura mundial. El BT es la incorporación, sobre todo a plantas de maíz, también se hizo en algodón, y también, pero definitivamente en soja, pero apareció primero en maíz, que generaba que la planta de maíz, durante todo su ciclo y en todos sus órganos, codificara una enzima, una proteína en realidad, que era perjudicial para las larvas de los lepidópteros, para
entre otros Diatrea saccharides, el gusano barrenador del tallo. Entonces, fíjense, la tecnología desarrollada. Es una tecnología que hacía que todas las plantas de maíz, todas, tuvieran durante toda su vida y en todos sus órganos inmunidad. ¿Qué sucedió? Bueno, ¿qué es lo que es altísimo en esta tecnología? La presión de selección. La presión de selección es prácticamente la más alta posible. Todas las plantas inmunes. ¿Cuál era la idea? No va a ser atacada. ¿Por qué? Porque la planta es inmune. Bueno, el problema es que la pusimos en un campo y interactuaba con una población de Diatrea saccharides que tiene un pool genético y variabilidad genética. Por lo tanto, en esa población de Diatrea saccharides, o gusano barrenador del tallo, que es un lepidóptero, la hembra pone huevos sobre la hoja y entran las larvas y comen el tallo, en esa población silvestre de Diatrea saccharides existía variabilidad genética. Y existía de forma preexistente formas que por alguna componente podían vivir y reproducirse aún en presencia de esta toxina. La próxima generación, la frecuencia de ese gen, de ese genotipo, aumentó enormemente. Y como todos los años y todos los órganos, casi no había posibilidades de existencia de forma susceptible. Y en poquísimo tiempo, esta tecnología generó, fíjense acá, la resistencia genética. Era una tecnología condenada a fracasar. Las empresas que decían, siembre un refugio. Es decir, el productor tenía que sembrar 10-20% del campo con la misma variedad, pero no transgénica, para que fuera susceptible y para que en esa variedad pudieran existir, desarrollarse formas de Diatrea saccharides susceptibles, que se cruzaran y diluyeran el efecto de la aparición de la resistencia, ¿no? Bueno, el otro mecanismo en Argentina fue la soja transgénica resistente a herbicidas. Fíjense el panorama. En el año 96, estos son los litros de glifosato aplicados en Argentina. Hasta el año 96 eran pocos porque no existía ninguna planta transgénica que resistiera la aplicación de glifosato. En el año 96 se libera la planta transgénica de soja. Quiere decir que empezó a sembrarse soja transgénica que podía ser rociada con glifosato y eliminar toda otra vegetación. ¿Cuál fue la idea? Bueno, uso un solo producto, glifosato, y lo aplico en grandes cantidades, en grandes lotes, durante muchos años. Aplicando lo que aprendimos hoy, esa población de malezas o comunidad de malezas iba a sufrir una enorme presión de selección. Y como tiene variabilidad genética, iba a aparecer o iba a ser seleccionada forma resistente. Y eso ocurrió 9 años después. En Salta, Orán, en un pequeño lote apareció sorgo de Alepo resistente a glifosato. Y este es el panorama actual en la agricultura argentina. Estos son las resistencias acumuladas de distintas especies de malezas a glifosato y otros herbicidas. O sea, esto era algo obvio y predecible si hubiéramos entendido las leyes de la evolución. Fíjense ahora lo que pasa. Hoy tenemos que el sorgo de Alepo, que apareció en un pequeño lote, hoy está en todo el país. Y el yuyo colorado, una maleza que hoy fíjense la evolución del yuyo colorado en muy pocos años. Esto es la evolución, el concepto de evolución en las ciencias agropecuarias. Por eso es tan importante entender. Y ya estamos terminando. Conclusión, la evolución es un proceso permanente en los agroecosistemas que interviene seleccionando de la gran variabilidad genética los organismos más adaptados a diferentes ambientes, que nosotros creamos manipulando los agroecosistemas. El conocimiento de este proceso permite prevenir comportamientos no deseados y desarrollar estrategias adecuadas para una agricultura más eficaz. Creo que estos dos conceptos de las poblaciones y de la evolución son esenciales para cualquier persona que quiera hoy intervenir, diseñar y planificar sistemas agropecuarios, para no volver a cometer estos errores que tanto nos han costado y nos cuestan. Bueno, nada más. ¿Alguna pregunta?
no por el momento. Muy bien, recuerden que pueden enviarme preguntas, que son bienvenidas sobre cualquier tema, así en temas bastante generales, ¿no? Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta nos vemos. luego. Adiós.